Hola a todos y a todas. En esta entrevista contamos con la colaboración de Jesús Cancelo, director gerente y psicólogo clínico de Alborada, que es una asociación para la prevención y tratamiento de la drogadicción en Vigo, y cuya sede se encuentra en la calle Isaac Peral número 6, hasta la que nos hemos desplazado hoy para hacer la entrevista. Primero de todo, agradecerte la colaboración y la disponibilidad para realizar la entrevista, y empezamos con la primera pregunta, que sería: ¿qué recursos ofrece la asociación para la sociedad? Bueno, diríamos que nuestro ámbito de acción es, por un lado, en el campo de las adicciones, que son drogodependencias con sustancia, legales como alcohol y tabaco, o ilegales. Y luego tendríamos las adicciones sin sustancia, comportamentales, que tiene que ver con las ludopatías, el juego online, apuestas, tecnología. Y luego tenemos otro ámbito de acción, que es el de los menores, especialmente adolescentes en conflicto. Tenemos dos centros. Hay un centro de día de atención al menor, que básicamente son menores comprendidos entre los 14 y los 17 años, que son menores con conductas disruptivas, conflicto social, donde a veces además consumen drogas, pero la droga no es el principal problema. Y luego tenemos un programa ambulatorio de menores también, adolescentes en conflicto, donde el tratamiento ya no es en centro de día, sino que es previa consulta y un equipo de psicólogos y educadores que intentan ayudar a las familias en la educación de sus hijos, pero desde su propio medio. Y dentro de lo que puedan ser las adicciones, pues hay varios escalones. Uno es la prevención, trabajamos en colegios, trabajamos en el ocio nocturno. La idea es prevenir el consumo de drogas. La idea de que la gente sepa decir no es muy importante. Hemos visto a lo largo de estos años centenares de vidas truncadas. Es de verdad que mucha gente se ha recuperado. Se han rehabilitado muchos pacientes, tenemos casos fantásticos, pero hay que pensar también que han muerto centenares de jóvenes a causa de la droga, y otros muchos han visto su vida malograda, bien pues porque han perdido las posibilidades de la incorporación sociolaboral, o bien porque tienen alguna enfermedad que les impide hacer una vida normal, o bien porque incluso tienen una patología dual. Por lo tanto, nuestro mensaje es muy claro: es el no al consumo de drogas, el consumo recreativo, el probar, todo eso es lo que hace que una persona pueda a partir de ahí empezar un consumo y una adicción. Por lo tanto, prevención, asistencia es lo que hacemos. El siguiente paso es la incorporación social, y el final de todo sería la rehabilitación. Y para eso tenemos tres centros. Donde estáis ahora es un centro de carácter ambulatorio, que sería como un centro de salud. Aquí la gente viene, hace sus consultas, hay equipos multidisciplinares, básicamente médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, y se intenta que el individuo desde su medio, desde su ambiente, pueda resolver su problema. Cuando eso no es factible o no es posible, hay un siguiente nivel que denominamos centro de día, donde ya los pacientes están desde la mañana hasta la tarde haciendo un programa terapéutico, desarrollando unas actividades educativas, psicoterapéuticas, de tiempo libre, incorporación social, con el fin de que eso les pueda ayudar a no recaer o a no consumir sustancias, porque son programas libres de drogas. Y hay un tercer nivel, que sería el nivel de internamiento. Ahí tenemos una clínica, una comunidad terapéutica en Tomiño, donde ya las personas permanecen ingresadas durante un periodo aproximado de 6 meses. Es una clínica con 30 plazas que tiene que dar respuesta a las necesidades de internamiento prácticamente del sur de Galicia. ¿Y cómo puede acceder la sociedad a estos recursos? Es decir, persona que necesita de alguno de estos recursos, ¿cómo puede acceder a ellos? Para nosotros la cuestión es ponerlo lo más fácil posible. Al área de adicciones, lo que sea, es tan sencillo como llamar por teléfono, pedir una cita o venir por aquí. Los tratamientos son gratuitos, estamos de alguna manera integrados en el Sergas, funcionalmente, no orgánicamente, porque Alborada es Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga. Alborada es una ONG, es una ONG sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, y todo lo que hacemos es gratuito. ¿Por qué? Porque nuestra fuente de financiación, somos 52 profesionales que trabajamos aquí de todas las disciplinas, nuestra fuente de financiación son las administraciones públicas. Por lo tanto, es tan sencillo como venir, animar a la gente a que dé el paso. Si viene convencido, estupendo, mejor que mejor, y si no viene convencido, no pasa nada. Nuestra labor es asesorar, mentalizar, motivar, hacer una entrevista motivacional
para que la gente sea consciente de que hay un problema y trabajamos con el sujeto, con las personas y con sus familias fundamentalmente. Y luego el área de adolescentes en conflicto ya es un poco diferente. Ahí sí que hay que venir derivado del Servicio de Menores de la Xunta de Galicia. Hay un equipo en la Consellería que valora los casos y son los que derivan al Centro de Día de Menores o bien al Programa Ambulatorio de Menores. No es como en el caso de las adicciones, que es simplemente venir, llamar. La puerta está siempre abierta, la accesibilidad es total. No ponemos ninguna traba burocrática que impida que una persona o una familia quieran tratar su problema. ¿Qué demandáis o qué echáis en falta de los profesionales de atención primaria en esta problemática o qué podríamos mejorar al respecto? Nosotros no tenemos más que agradecimiento. Alborada ha sido quizá el pionero, el centro pionero en establecer relaciones de colaboración con centros de salud, de manera que 2 profesionales de Alborada han ido por todos los centros de salud de Vigo para mantener reuniones con los equipos, con el fin de explicar qué es Alborada, cuáles son los recursos y de decir qué podrían hacer en caso de que detectaran alguna necesidad que podría ser resuelta en alguno de nuestros centros. Ha sido extraordinario. ¿Qué ocurre? Que eso hay que alimentarlo. En fin, habría que estar periódicamente haciéndolo. Entonces yo lo único que he hecho en falta es eso, la posibilidad de disponer de tiempo, que es lo que no tenemos ni por la parte de los centros de salud ni por la nuestra, para poder coordinarnos mucho mejor. Entonces, hay una puerta de entrada en atención primaria que es por donde aparecen normalmente las necesidades, las quejas bien de los sujetos o bien de las familias. Y ahí es el momento en que si quien esté atendiendo, personal de enfermería, un médico, quien sea, recibe esa demanda y sabe realmente dónde enfocarla, hacia dónde derivarla, sería un trabajo extraordinario. Ahora mismo, aproximadamente el 20% de las derivaciones que tenemos vienen de los centros de salud. Claro, podría ser mucho más y seguramente que hay muchos profesionales que no saben. Aunque creemos que nos conoce la gente, no digo solo Alborada, sino a toda la red de centros. Seguramente que creemos que nos conoce y no es así, por lo que sea. Y eso es lo que he hecho en falta, que deberíamos mejorar porque los resultados serían francamente mejores. Y en un tema de candente en actualidad, la época de confinamiento, de marzo a mayo sobre todo, ¿cómo lo vivisteis tanto en el desarrollo de la asociación como los usuarios? ¿Cómo se desarrolló ese apoyo? Con mucha tensión, en primer momento pues, por el desconocimiento de lo que podía ocurrir, proteger de alguna manera a los profesionales para que pudieran cuidar a los pacientes. Afortunadamente no hemos tenido ningún caso aquí, pero hemos tomado todas las medidas, ha habido una serie de protocolos que se han activado para todo. Y luego lo que es el comportamiento, por un lado de los profesionales ha sido extraordinario, pero fundamentalmente ha sido extraordinario por parte de los pacientes. Todas las normas que se han implantado las han seguido, las han cumplido, la higiene de manos, la distancia, todo lo que ha sido con el uso de mascarilla. Y tenemos constancia de que ha habido muy poquitos casos entre nuestros pacientes, que podrían ser gente que vive muchas veces en condiciones de deterioro social, de vivienda, de alimentación, económicas, etcétera, que podrían ser personas vulnerables para el contagio, y realmente han sido casos muy contados. Y luego, pues lo que ha sido una pena durante muchos meses, pues ha sido el no poder verles como quisiéramos, tener los aforos limitados, el hecho de establecer lo que es la teleasistencia, llamando por teléfono, con WhatsApp, con vídeos, en fin, pero que no es lo mismo. Aquí tenemos unos 600 pacientes a tratamiento con metadona. Bueno, les hemos dispensado la medicación semanalmente, quincenalmente, han visto reducida su presencia aquí para evitar aglomeraciones y todo ha funcionado bastante bien. El tema, por ejemplo, de las adicciones sin sustancia, concretamente todo lo que es la tecnología o lo relacionado con la tecnología y el juego, se cree que ha aumentado, por ejemplo, tanto el uso de esas tecnologías de manera adictiva como, por ejemplo, las apuestas. ¿Habéis visto un incremento de la demanda después de este confinamiento? No especialmente. No hay esa evidencia traducida en el inicio del tratamiento. Entonces decimos que tenemos una asistencia estable, equilibrada, pero que no ha habido un repunte, ¿no?, de manera significativa por el tema de la pandemia COVID-19. Y en el momento actual, la asociación estaría trabajando con cierta normalidad, digamos, o normalidad relativa dentro de lo permitido.
Estamos trabajando lo mejor posible, pero muy a disgusto. Como un ejemplo, nuestra comunidad terapéutica en Tomiño tiene 30 camas. Por razón del COVID hemos tenido, y por un protocolo establecido con el Sergas, pues limitar, por ejemplo, el número de plazas para que haya una distancia entre camas. Con lo cual hemos reducido el número importante de plazas disponibles, con lo cual eso aumenta la lista de espera. Sí es cierto que estamos solventándolo de la mejor manera posible, pero lógicamente queremos que esto acabe y volver a la manera de trabajar de antes, que era la que es nuestro ADN, que es la del servicio a las personas y servicio a las familias. Pues por nuestra parte creo que es todo. Nada, de nuevo muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer y encantado de colaborar con vosotros.